Durante más de 7 décadas, Wilfrido Vargas había permanecido en un silencio que muchos confundieron con olvido, otros con retiro voluntario, pero que en realidad escondía una historia profunda, tejida entre los hilos invisibles del tiempo, la gloria y la fragilidad humana. A los 76 años, el hombre cuya trompeta alguna vez despertó naciones y cuyo ritmo puso a bailar al Caribe entero, decidió romper su largo mutismo. Y lo hizo no con estruendos ni con alardes, sino con la serenidad de quien ha visto pasar el mundo y ha comprendido que el arte, como la vida, es un río que no se detiene, incluso cuando el cuerpo comienza a traicionar sus propios latidos. Wilfrido, con la voz un poco quebrada por los años, pero aún firme como sus convicciones, habló de todo lo que había callado, del peso de la fama, del exilio voluntario en los rincones del alma, y del dolor que nunca fue canción. Su mirada, cansada pero penetrante, reflejaba un océano de recuerdos donde los aplausos eran ecos lejanos y los escenarios, un altar de sacrificio. Cada palabra suya no era solo una confesión, sino un testamento para las generaciones que crecieron bajo su legado, un legado forjado no solo con música, sino con la dignidad de quien se mantuvo fiel a sí mismo, aun cuando el mundo pedía máscaras y espectáculos. Pero junto a esa voz que finalmente se alzaba, también hablaba su cuerpo. Un cuerpo que con los años había comenzado a deteriorarse como una partitura antigua, marcada por las grietas de la edad. Las enfermedades se instalaron como huéspedes no invitados. La presión alta, el corazón cansado, los huesos frágiles y un sistema nervioso que empezaba a jugarle bromas crueles. Sin embargo, cada dolencia parecía alimentar su necesidad de hablar, de contar, de dejar constancia. Porque Wilfrido comprendía que su cuerpo podía debilitarse, pero su historia, su esencia, su voz interior eran más fuertes que nunca. Lo que conmovía no era solo lo que decía, sino cómo lo decía, con la humildad de quien ya no busca aplausos, sino verdad, con la elegancia de un caballero del arte que no necesita adornos para brillar. Las cámaras, los micrófonos, los periodistas, todos estaban allí, pero ninguno podía capturar en su totalidad la magnitud de ese instante. Era más que una entrevista, era un acto de redención pública, un momento sagrado en el que el silencio se convertía en puente hacia la eternidad. Y mientras hablaba, era inevitable no recordar aquellos años dorados, cuando Wilfrido era sinónimo de fiesta, de libertad, de identidad cultural. ¿Quién no había danzado al ritmo de su merengue? ¿Quién no había sentido ese fuego caribeño que él sabía encender con una sola nota? Pero ahora, en esta nueva etapa, nos revelaba otro tipo de fuego, el de la resistencia, el del coraje silencioso, el de la vulnerabilidad hecha poesía. Sus palabras no tenían rencor, ni nostalgia dolorosa. Eran más bien un canto al agradecimiento, a la vida vivida con intensidad, incluso en el silencio. Habló de los amigos que se fueron, de los amores que no supo retener, de los escenarios que lo vieron reír y llorar. Cada frase suya era como una nota final que no cerraba la melodía, sino que la abría a nuevas interpretaciones. Como si su vida, aún en el declive físico, siguiera componiéndose con belleza inesperada. Wilfrido Vargas, el artista, el mito, el hombre detrás del espectáculo, no pedía compasión. Pedía memoria. Pedía que su voz no se olvidara, no por vanidad, sino porque sabía que en ella se escondía una parte del alma colectiva de su pueblo. En sus ojos brillaba una luz que no era del pasado, sino del presente absoluto. La luz de alguien que, aún con el cuerpo herido, sigue cantando desde lo más profundo de su ser. Y así, con cada palabra pronunciada, Wilfrido Vargas no solo hablaba, iluminaba. Su testimonio final no fue una despedida, sino una ceremonia de vida. Sentado en aquel sillón forrado de terciopelo, rodeado de retratos viejos
instrumentos desgastados y libros que aún olían a sabiduría. Él parecía más un sabio ancestral que un artista mortal. Había en su voz un eco de generaciones enteras, como si cada sílaba llevara el peso de todo un continente, de todos los pueblos que alguna vez encontraron consuelo, alegría y libertad en sus canciones. Mientras hablaba, se hizo un silencio profundo, reverente, como si hasta el viento decidiera detenerse a escucharlo. Habló de cómo, en su soledad, redescubrió lo esencial, el calor de una taza de café, la melodía de una lluvia suave sobre el techo, el tacto de un vinilo viejo girando en una tornamesa oxidada. El tiempo, dijo con voz serena, no me quitó la música, me enseñó a escucharla de nuevo, desde dentro. Los médicos habían sido claros, sus días estaban contados. El deterioro de sus órganos avanzaba con una calma cruel. Pero Wilfrido no le temía a la muerte. Le temía más al olvido, no de su nombre, sino de lo que representaba. Por eso habló, con el último aire que sus pulmones permitían, sobre el poder del arte como salvación. No viví para ser ídolo. Viví para que, en medio de la oscuridad, alguien encontrara luz en mis acordes. Durante esa última aparición pública, no pidió lástima. Lo que pidió fue una promesa. Que los jóvenes no dejen morir el merengue, que no permitan que la modernidad ahogue las raíces. Que la música no sea solo ritmo, sino también memoria, herencia, mensaje. Y al decirlo, su rostro se iluminó con una ternura inmensa, como la de un abuelo que entrega su legado no con miedo, sino con esperanza. Una lágrima se escapó de sus ojos, pero no era de tristeza. Era una lágrima antigua, tal vez contenida durante esos 76 años de silencio. Una lágrima por su madre, a quien nunca volvió a ver, por los amigos caídos en el camino, por los escenarios que ya no podía pisar. Pero también era una lágrima de gratitud, por haber vivido tantas vidas en una sola, por haber sentido el amor del pueblo, por saber que, aunque su cuerpo se doblaba, su espíritu seguía de pie. Los presentes, periodistas, músicos, discípulos, curiosos, no pudieron evitar aplaudir, no por cortesía, sino por necesidad. Era un aplauso que venía del alma, una ovación que parecía eterna, como si todo el Caribe estuviera diciendo, gracias. Y él, frágil pero altivo, los miró uno por uno. No dijo nada más. No hizo falta. Su silencio ahora era distinto. No era ocultamiento, era paz. Después de esa jornada, Wilfrido se retiró a su casa, una modesta morada llena de plantas, recuerdos y sonidos lejanos. Allí, cada rincón contaba una historia. Sobre una repisa reposaban las medallas y reconocimientos, pero también fotos de infancia, dibujos de nietos, cartas de fanáticos anónimos. Todo formaba parte de su sinfonía final. Por las noches, se le veía a través de la ventana, contemplando el cielo. A veces movía los labios como si cantara, otras simplemente cerraba los ojos y dejaba que el silencio lo abrazara. Ya no necesitaba más escenarios. El universo entero era ahora su audiencia. Los médicos seguían informando del avance de su enfermedad. Sus huesos sufrían, el corazón se fatigaba, la respiración se volvía un suspiro prolongado. Pero en lugar de resistirse, Wilfrido decidió fluir. Cada dolor era una nota más en su partitura vital. Cada amanecer era un encore inesperado. Y aunque el mundo sabía que el final estaba cerca, él lo vivía con una serenidad sobrecogedora. Lo importante no es cuánto viví, dijo en una última grabación, sino cómo me atreví a vivir cada acorde. Sus palabras viajaron por redes sociales, por estaciones de radio, por corazones. Artistas jóvenes empezaron a versionar sus canciones, a contar su historia en escuelas, a corear su nombre en festivales. Era como si su voz, ahora liberada, comenzara a multiplicarse, a florecer en 1000 rincones del planeta. Wilfrido Vargas no era solo un nombre, era un símbolo, un faro en la niebla del olvido, un testimonio viviente de que el arte verdadero
nace del alma, y que incluso cuando el cuerpo calla, la esencia continúa cantando. Y aunque el tiempo le exigía ceder, él lo hacía con la dignidad de los grandes, de los que saben cuándo bajar el telón sin rendirse, de los que comprenden que el silencio final también puede ser una ovación sagrada.